Ok, entonces vamos a empezar con el tema 6, que es elementos de probabilidades. Vamos a ver conceptos básicos de probabilidades, los diferentes enfoques que existen, cuáles son las propiedades de las probabilidades o reglas básicas, eventos excluyentes y no excluyentes. Y bueno, ahí quedan unas cosillas de los principios de conteo, permutaciones y combinaciones. Lo vamos a ocupar sobre todo para la distribución binomial, lo que son las combinaciones. Eh, pero estos dos temas creo que como se ajustó el programa, no se van a evaluar. Ok, entonces empezamos con un poco de historia. Las probabilidades inician en el siglo XVII con dos matemáticos franceses, Pascal y Fermat, quienes logran obtener probabilidades exactas a problemas relacionados con los dados. Las probabilidades nos permiten calcular el riesgo presente en las conclusiones que vamos a dar cuando hacemos inferencia estadística, es decir, cuando generalizamos los datos de la muestra a la población. El estadístico o el investigador escoge un modelo que le permite representar un evento, estudiar las características y hacer predicciones acerca de este evento y lo que podría ocurrir en determinadas circunstancias. Las conclusiones o inferencias que se hagan con base en el modelo deben ir acompañadas del nivel de confianza y este se da en términos de probabilidades. El concepto de probabilidad se emplea constantemente en la vida diaria, ¿verdad? Acontecimientos como es muy probable que llueva ahorita dentro de un rato, es probable que asista a tal actividad. Bueno, ahora es probable que se quede uno más bien en la casa, ¿verdad? Es muy probable por toda la situación que se está dando. En general, las probabilidades son valores entre 0 y 1. Si el evento es muy probable que suceda, vamos a asignar un valor cercano a 1. Y si el evento es poco probable que suceda, vamos a asignar un valor cercano a 0. La probabilidad expresa un valor numérico sobre la ocurrencia de un evento. Este tiene un grado de incertidumbre, que es una medida de confianza de que ocurra el evento de interés. Entonces vamos a definir algunos conceptos de lo que son probabilidades. El primero es evento o experimento aleatorio. Se define como el resultado de una experiencia aleatoria de un proceso repetitivo. Por ejemplo, al lanzar una moneda, obtener un escudo, o en una carta, en un manojo de cartas de 52 cartas, obtener un as, obtener un 2 al lanzar un dado. Eso es lo que se define como evento o experimento aleatorio, que es el resultado de una experiencia aleatoria de un proceso repetitivo. Luego tenemos lo que es el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Por ejemplo, al lanzar una moneda, entonces el espacio muestral, que son todos los posibles resultados, sería escudo corona. Se representa así con una llavecita, una coma y una S que indica el espacio muestral. También definimos lo que son eventos mutuamente excluyentes. Estos se definen como eventos que no pueden suceder en forma simultánea. Lanzar una moneda y obtener escudo y corona al mismo tiempo, ¿verdad? No se puede. Son eventos excluyentes. Luego tenemos el concepto de evento simple y evento compuesto. Un evento simple es cada uno de los eventos del espacio muestral, cualquier resultado posible. Al lanzar una moneda, obtener un escudo, o al lanzar una moneda, obtener corona. El evento compuesto está formado por varios eventos simples. Obtener 2 escudos al lanzar 2 monedas es un ejemplo de un evento compuesto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, indicado en la llave con la S. Obtener un 6 es un evento simple. Obtener un número par es un evento compuesto. Efectivamente, podemos obtener un 2, un 4, un 6. Son varios resultados. Aquí es solamente un resultado, ¿verdad? Es 6, por eso es simple, este es compuesto. 1 y 3 al mismo tiempo no se puede. Y eso implica que son eventos mutuamente excluyentes. Sí, muy bien. Muchas gracias por compartir las respuestas. Ok, luego vamos con los diferentes enfoques que hay para definir lo que son las probabilidades. Está el enfoque de lo que es la probabilidad subjetiva,
en donde una persona asigna un posible resultado a un evento según su propio juicio o a partir de la información que encuentre disponible. Todo lo que es la teoría de la estadística bayesiana está basado en este enfoque de probabilidades subjetivas. Entonces, la persona asigna probabilidades bajas a eventos poco probables, es decir, valores cercanos a cero, y probabilidades altas a eventos muy probable que sucedan, probabilidades cercanas a 1. El otro enfoque es el enfoque de la probabilidad clásica, donde dividimos la cantidad de casos favorables a un evento C entre la cantidad de casos posibles. Y se conoce de previo la distribución del evento que estamos trabajando. Por ejemplo, al tirar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga escudo? 50%. Ajá, ¿qué dividimos? ¿Qué pusimos en el numerador y qué pusimos en el denominador? Ya ahí sería como 1/2. Los casos Ajá, favorables es 1 y los casos posibles 2, ¿no? exacto. Un caso favorable que sería escudo y dos casos posibles, 0.5. Ajá. Bueno, esta salió primero la respuesta que la pregunta. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? ¿Verdad? Entonces sería 1 de 6 posibles resultados, que es 0.1667. Las probabilidades son valores entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahí vamos a trabajar por lo menos 4 decimales, que son valores pequeños. Luego tenemos el otro enfoque, que es el enfoque de la probabilidad clásica. Ahí lo que hacemos es dividir el número de veces que ocurre el evento entre el total de las observaciones. Es como el concepto de frecuencia relativa que vimos en el tema 3, en el tema de distribuciones de frecuencias. Entonces, por ejemplo, si tenemos la cantidad de datos, cantidad de estudiantes según carrera, si queremos obtener la frecuencia utilizando el enfoque de frecuencia relativa o probabilidad estadística, entonces dividimos, ¿verdad? El total de datos de cada categoría, en este caso 6, entre 14. Y eso nos da la probabilidad, ¿verdad? 0.4286. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que haya un estudiante de farmacia? Esta, ¿verdad? 0.4286. ¿O cuál es la probabilidad de que en estos 14 un estudiante sea de medicina? 0.1429, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo de frecuencia relativa o probabilidad estadística. Hay algunas reglas básicas o propiedades de lo que son las probabilidades que tenemos que tener en cuenta. Son estas tres que se muestran ahí. El primero, que ya se los mencioné, las probabilidades son valores entre 0 y 1. No existen probabilidades negativas. No existen probabilidades mayores que 1. La siguiente propiedad es que dados varios eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra cada uno de estos eventos es igual a la suma de cada una de las probabilidades. O sea, la probabilidad de obtener un 1 o un 3 o un 5 en un dado, entonces sería un sexto más un sexto más un sexto. ¿Verdad? Sumamos ahí las probabilidades de que ocurra cada uno de los eventos. Y si existen cada eventos mutuamente excluyentes, la suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a 1. Los posibles eventos en una moneda, escudo y corona, si yo los sumo, ¿verdad? 0.5 más 0.5, 1 entre 2 más 1 entre 2, eso me daría 1. La suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a 1. Igual en un dado, ¿verdad? Si sumo un sexto más un sexto más un sexto, ¿verdad? Obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 6 veces un sexto, y la suma de las probabilidades de todos esos eventos es igual a 1. Además, hay algunas reglas o consideraciones. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, tenemos la regla de la adición, ¿verdad? Que es la probabilidad de ocurrencia de A o la probabilidad de ocurrencia de B, sería la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Después la multiplicación, la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Y la probabilidad complementaria, que es 1 menos la probabilidad del evento de interés. En el libro de fórmulas, en la página 8, ahí vienen algunas de las reglas que he mencionado. La regla de la adición, suma de probabilidades.
y la regla de la multiplicación. Y al final la probabilidad complementaria. Página 8 del libro de fórmulas. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, en una comunidad hay 20.000 personas, de las cuales 9.004 tienen sangre O, 8.206 son del grupo A, 1.992 del grupo B y 798 del grupo AB. Indique el espacio muestral. Esto lo vamos a hacer con la tabla de probabilidades, con el modelo de frecuencia relativa, ¿verdad? Una tablita así que indique los absolutos y los valores relativos. Y después calculamos ahí los diferentes puntos de la B a la E. Vamos a ver aquí las respuestas. Sería 0.4502 por 0.4502 por 0.4502 por 0.4502. O sea, multiplicar esto 4 veces, que es lo mismo que elevarlo a la 4. Ok. Esa es la última. Que es la regla de la multiplicación, ¿verdad? De las probabilidades. No sé si, creo que la vimos aquí también, ¿verdad? Que el primero sea de O, el segundo sea de O, el tercero sea de O. Ahí lo que hacemos es aplicar esta regla de multiplicación de probabilidades. Para el último caso. Y esas son las respuestas. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿como con cuántos decimales se trabaja normalmente? 4. 4 decimales para probabilidades. Gracias. Ok, aquí hay otro ejemplo. Bueno, aquí nos dan la variable, que sería el número de hermanos o hermanas, la frecuencia absoluta, y dice calcule la probabilidad simple y acumulada a menos D. Ah, perdón, antes de hacer esto, bueno, aquí dice suponga muestreo con reemplazo. Es que me olvidó mencionarles eso. El muestreo con reemplazo es que si yo selecciono una persona de estas 20.000, en la siguiente selección vuelve a estar esa persona, ¿verdad? Yo la selecciono y después vuelve a estar incluida dentro de la población de las 20.000 y selecciono la segunda y así voy. O sea, eso es muestreo con reemplazo, ¿verdad? Después de cada selección no se disminuye el tamaño de la población. Si el muestreo fuera sin reemplazo, entonces después de cada selección voy disminuyendo el tamaño de la muestra o de la población, para que lo tengamos en cuenta ahí. Profe, esto es como, por ejemplo, si me dicen que hay una canasta con bolitas de colores, entonces si saco la amarilla, saco la bolita del color del todo y vuelvo a meter la mano y entonces ahí se reducen como las probabilidades de que salga otra bolita de color amarillo, suponiendo que hay bolitas de colores de la misma cantidad. Ajá, y entonces ahí va disminuyendo la cantidad. En ese caso, si usted elimina esa bolita, entonces sería muestreo sin reemplazo y ahí va disminuyendo el tamaño de la muestra o de la población. Si vuelve a echar la bolita en la caja, vuelve a jugar, digamos, entonces sería muestreo con reemplazo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, pero este lo vamos a hacer calculando las probabilidades acumuladas a menos D. Entonces, ya tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a calcular la relativa simple y la relativa acumulada a menos D. Y si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un hermano, 2 o más, menos de 2 y entre 1 y 3? Entonces voy a dar unos minutitos para que calculen ahí las probabilidades, la simple y la acumulada menos D. Y vamos a calcular todas estas 4 ejercicios con la probabilidad acumulada a menos D. Unos minutitos para que... Profe, ¿cómo se hace eso a menos D? Ustedes ya saben cómo calcularla, ¿se acuerdan? Con las distribuciones de frecuencias. La primera okay, queda igual, ajá, la primera queda igual, okay. la primera le sumo la segunda y ahí voy. Esto con las relativas, ¿verdad? La absoluta no la vamos a utilizar, nada más que para calcular las probabilidades relativas, la frecuencia relativa simple y la acumulada menos D relativa.
Profe, ¿la probabilidad simple es lo mismo que la frecuencia relativa o qué? La probabilidad simple es la frecuencia relativa en términos de 0, 1. Ajá, sin multiplicar por 100. Ok. Ajá. Ok. Profe, en ese caso la relativa no se multiplica por 100, ¿verdad? No, la relativa sería en términos de 0, 1. Ok, gracias. Ajá. Bueno. Ok, entonces, bueno, esa es la solución del ejercicio que acabamos de hacer. Con las probabilidades acumuladas, ¿verdad? Menor o igual que 1, menos menor o igual que 0, 1 menos menor o igual que 1 para tener 2 o más, menos de 2, menor o igual que 1, y entre 1 y 3, menor o igual que 3, menor o igual a 0. Entonces, tratemos de trabajar las probabilidades acumuladas a menos de, ¿verdad? Esta la construimos a partir de la frecuencia absoluta, hicimos la relativa simple y la acumulada menos de. Pero como les menciono, por lo general, en las diferentes distribuciones de probabilidad que vamos a utilizar, solo tenemos la acumulada a menos de. Ok, esto es lo de principios y técnicas de conteo. Y ahí les va a quedar como cultura general. Esa son el número de subconjuntos que podemos formar a partir de un conjunto, por ejemplo, de una lista de 5 letras, A, B, C y D. ¿Cuántos subconjuntos de 3 letras podemos formar? Entonces, estas son dos posibles respuestas. Ahí podríamos hacer todas las combinaciones, ¿verdad? Son las mismas letras, pero no importa el orden. Entonces se calculan lo que se llama combinaciones. 3 combinaciones, ¿verdad? Son 3 letras, 3 subconjuntos de un total de 5. Entonces hay 10 formas posibles de acomodar las letras. ¿Verdad? Si importa el orden, ¿verdad? No es lo mismo A, B y C que A, C y B, pues son las mismas 3 letras, pero importa el orden en el que yo lo pongo. Entonces ahí se calculan lo que se llama permutaciones, ¿verdad? Y ahí serían 60 posibles agrupaciones o subconjuntos que podemos formar. Dice, dado 10 productos, ¿cuántos subconjuntos de 3
podríamos empacar juntos y ofrecerles a los clientes. Bueno, ahí les puse unas imágenes de productos farmacéuticos. Ahí que tendríamos que calcular combinaciones o permutaciones. ¿Importa o no importa el orden? Ahora, si yo he hecho una bolsita estos 3 productos, Tapsin, Antifludes y Vaporub. Y yo creo que no importa, profe. Ajá, entonces calculamos combinaciones, serían 3 de 10, ¿cierto? Ustedes tienen la formulita ahí en el libro de fórmulas. Igual la calculadora creo que también las hace, las combinaciones. Profe, el signo de admiración, que es como suma. Admiración es un factorial. Eso lo que Sí, hace es multiplicar los números sucesivos desde ese valor hasta el último, disminuyendo los valores. Digamos, 2 factorial sería 2 por 1 factorial, o sea, 2 por 1, 2. 1 factorial es 1, 0 factorial es 1. El signo de admiración son factoriales. Pero como les digo, la calculadora creo que lo hace. Entonces, bueno, ahí son combinaciones, como dijo la compañera, entonces serían 10 factorial entre 3 por 10 menos 3 factorial. Son 120 posibilidades o subconjuntos, ¿verdad? Que podemos formar de 3 productos a partir de esos 10. Y en este caso, dice, si el empaque o acomodo de los productos puede afectar las ventas, ¿verdad? Si yo pongo arriba, no sé, productos líquidos y abajo pongo pastillas y al final pongo jarabes o algo así, o será mejor poner los jarabes arriba o... Bueno, ahí dice, ¿verdad? Se calculan las permutaciones. En este caso sí importa el orden en el cual yo acomode los productos, ¿verdad? ¿Cuáles pongo más arriba? ¿Cuáles más a la vista? ¿Cuáles más abajo? Entonces ahí son permutaciones. Y en este caso, dicen una soda, le indican que para el almuerzo puede elegir entre 4 tipos de carne: pollo, pescado, cerdo y res. 2 tipos de ensalada, verde o rusa. Después guarnición, vegetales o maduros. Esas son 3 posibilidades de escoger, una entre esas 3. Y bebida fría o caliente. ¿Cuántas opciones de almuerzo le ofrece la soda? A ver qué se les ocurre ahí, ¿qué hacemos? Cuando uno practicaba para los exámenes de la UCR entraban unas cosas como esas. Ajá, ¿y cómo las resolvemos? Entonces lo que yo hacía era multiplicar cuántos eran, digamos, qué sé yo, que las 4 carnes, entonces 4 por los 2 tipos de ensaladas y como hay como hay 3 guarniciones, que es picadillo, vegetales o maduros, y entonces por 3 y bebida fría o caliente, entonces por 2. Ajá, muy bien. Todo eso se multiplica y da algo. Ajá, ¿y cuánto es ese algo? Multipliquemos. Voy para multiplicarlo. Ajá. ¿4 por 2? 48. 4 por 2 por 3 por 2. Ah, sí. 2. Muy bien. Sí, esa es la técnica de multiplicación. Es decir, multiplicando las opciones que nos dan. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda con lo que son eventos excluyentes, las definiciones de las probabilidades y las técnicas que vimos? De cálculo de probabilidades utilizando el modelo de frecuencia relativa y la frecuencia acumulada menos D. Seguimos. Sí, profe. Ok, entonces vamos ahora con lo que son eventos no excluyentes. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar con tablas cruzadas o tablas de contingencia, en donde vamos a clasificar los datos en filas y columnas, ¿verdad? Se clasifican las observaciones según 2 o más de 2 características.
Se dice que los eventos pueden ocurrir simultáneamente y se calculan las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales. Ok, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, por eso se los puse ahí en negrita. Dados dos eventos no excluyentes, si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahí la probabilidad condicional, que es otra de las definiciones que se dan para eventos no excluyentes, que es la probabilidad de un subconjunto favorable de casos a un evento A y que se presente otro evento de interés B. Eso ustedes lo tienen en la página 8, que son probabilidades condicionales. A donde dice multiplicación de probabilidades, ahí sale probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A, B entre probabilidad de A. Yo lo tengo con las letras invertidas, yo lo tengo probabilidad de A dado B. Esta división o este slash se lee como dado. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de A dado que conozco un cierto evento B? Entonces calculo la probabilidad conjunta, la probabilidad de ocurrencia simultánea de ambos eventos, entre la probabilidad de ese subconjunto favorable. Esa es la probabilidad condicional. Y después tenemos lo que es la independencia, que podemos demostrarlo por medio de esta formulita. Dados dos eventos no excluyentes, se demuestra que son independientes si la probabilidad de ocurrencia simultánea es igual al producto de las probabilidades marginales. Es decir, la probabilidad de que un evento ocurra no altera la presencia de la probabilidad de que ocurra el otro evento. También lo tienen ahí en la página 8, ahí donde dice multiplicación de probabilidades, dice si los eventos A y B son independientes, entonces se cumple esa igualdad que tenemos ahí, que es la probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo. Dice distribución relativa a los estudiantes del curso de estadística según provincia de residencia por sexo. Recuerden que según es la variable que está ubicada en la columna matriz y el por es la variable ubicada en los encabezados. Ahí están calculadas las probabilidades, ¿verdad? La suma de todas las probabilidades es igual a 1. Lo que está marcado en rojo son las probabilidades marginales, es decir, la probabilidad de ocurrencia de cada evento por separado. Los eventos, las probabilidades de los eventos, las probabilidades marginales de los eventos ubicados en la columna matriz o en los encabezados son eventos excluyentes. Es decir, una persona que viva en San José no puede vivir al mismo tiempo en Alajuela, ¿verdad? O vive en San José o vive en Alajuela. Por eso es que están ahí marcadas en rojo. Esas son probabilidades marginales, igual para la variable de los encabezados, ¿verdad? O es hombre o es mujer. Ahí tenemos las probabilidades marginales. Lo que está en celeste son las probabilidades conjuntas y es la probabilidad de ocurrencia de ambos eventos al mismo tiempo. Es decir, la probabilidad de que en este curso se obtenga un estudiante que sea hombre y que viva en San José, ¿verdad? Que se den las dos cosas al mismo tiempo, es de 0.3529. Entonces, todo lo que está dentro de la tabla es la probabilidad de ocurrencia de ambos eventos al mismo tiempo. En este caso, lugar de residencia, ocurrencia de residencia y sexo. Y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos en forma separada, ¿verdad? El que está en la columna matriz o en los encabezados, es el cálculo de las probabilidades marginales. Entonces dice, bueno, eso ya lo acabo de hacer, una probabilidad de que un estudiante, no, ese no lo hice. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante resida en San José? $0,6176. Ajá, esa es la probabilidad marginal. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea hombre y viva en Alajuela? 14,71. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que vive en Cartago sea mujer? Ahí aplicamos la regla de la probabilidad condicional porque ya conocemos que la persona es de Cartago. Entonces ahí aplicamos la formulita de probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que vive en Cartago sea mujer?
Hacemos. Y después, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o viva en San José? Poner la tablita. Sí, exacto. Entonces, ¿cuánto nos da eso? A mí me dio 0,8529. Muy bien. Punto 5862, que es la probabilidad de que sea hombre, más punto 6176, que es la probabilidad de que viva en San José, menos la probabilidad conjunta, porque son eventos no excluyentes, que sería hombre y que viva en San José, punto 3529, y eso nos da punto 8529. Eso es la nota que estaba en negrita. Dados dos eventos no excluyentes, si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. Es para tenerlo en cuenta ahí con este tipo de ejercicios que son eventos no excluyentes. ¿Hasta aquí Profe, alguna duda? Sí. ¿puedes repetirlo? Ajá. Este último. Ajá, lo último que dijo. Ajá. Este último sería que si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. Cuando los Gracias. eventos son no excluyentes. Ujú. Mucho gusto. Si los eventos son excluyentes, la probabilidad conjunta es 0, ¿verdad? Como los que hicimos anteriormente, del dado o de la moneda, ¿verdad? O incluso aquí, si yo veo los eventos en forma independiente, como les dije, no puede vivir en San José y en Alajuela al mismo tiempo. Entonces, estas son probabilidades, las que están en rojo, marginales, de eventos excluyentes. Pero la probabilidad de ocurrencia de los dos eventos al mismo tiempo, entonces tenemos en cuenta esta nota que está aquí. Dados dos eventos no excluyentes, si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. Ok, hagamos a ver cómo nos va. Calcular las probabilidades marginales y las probabilidades conjuntas. Tenemos años de experiencia en los encabezados y preparación profesional en la columna matriz. Es una tabla 2x2, una tabla cruzada o tabla de contingencia. Ok, dice, si se selecciona un profesor al azar, determine la probabilidad de A. A dice que es el evento licenciatura y B es el evento de 5 años o más. Entonces, la probabilidad de que sea de A, es decir, que sea de licenciatura, sería 115 entre 200. ¿Alguien tiene el resultado? A Sí, mí me profe. dio 0,5750, profe. Ajá, 0,5750. Después dice, si se selecciona un profesor al azar, determina la probabilidad de que sea de licenciatura y que tenga 5 años o más de experiencia. Entonces, licenciatura y 5 años y más, ¿verdad? Es la probabilidad conjunta de los dos eventos al mismo tiempo. Probabilidad de A y B. Entonces sería licenciatura y 5 años o más. 40 entre 200. ¿Cuánto les dio esa? 0,2000. 2013. 2000. 2000, ajá. 0,2000. Sí, 40 entre 200. La siguiente sería la probabilidad de que seleccionar un profesor y tenga licenciatura o 5 años o más. Entonces, licenciatura sería 70 entre 200. 5 años o más, perdón, licenciatura es 115 entre 200. 5 años o más, 70 entre 200. Y como estamos sumando probabilidades conjuntas, tenemos que restar, como estamos sumando probabilidades marginales, tenemos que restar la probabilidad conjunta porque los eventos son no excluyentes. Están ocurriendo dos eventos al mismo tiempo. ¿Esa cuánto les dio? 0,7250.
7,200. Ah, ok. Sí. Entonces ahí el resultado de eso. Ok. Sí, les dio así a todos. Ok. 8. Ajá. Ok, la D es la probabilidad de que no ocurra el evento de interés. En este caso, si el evento es tener licenciatura, entonces, ¿cuál es la probabilidad de no tener licenciatura? La licenciatura sería 115 entre 200, 1 menos esa probabilidad. ¿Y esa da cuánto? 0,4250. Ajá. Y la última, la E, bueno, la última de esa primera parte, dice cuál es la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de que un profesor tenga licenciatura, dado que tiene 5 años o más de experiencia. Esa es la probabilidad condicional, así se lee, probabilidad de A dado B. Entonces, si ya sabemos que tiene 5 años o más de experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea de licenciatura? Ahí hacemos la probabilidad conjunta, es decir, que tenga licenciatura y 5 años o más, 40 entre 200, entre la probabilidad marginal o el subconjunto favorable que conocemos, que sería 5 años o más, ¿verdad? Que sería 70. Profe, yo esa no la pude hacer, ¿será que la puedo escribir? Sí, Por vamos a ver aquí. Esta sería 0,200, que es la probabilidad de licenciatura y 5 años o más, entre 0,35, que es la probabilidad de 5 años o más, es la marginal. La conjunta entre la marginal. No sé si así o pongo la pizarrita. ¿Sí se entiende ahí la solución de la E? Profe, en el libro de fórmulas, eso viene, eso no es lo que dice como teorema de, no sé cómo se dice, teorema de Bayes. ¿Dice? No, el teorema de Bayes no lo vamos a utilizar. Esa formulita en el libro de fórmulas hasta la página 8 dice multiplicación de probabilidades y es la segunda que aparece en ese recuadro de multiplicación de probabilidades. Ok, gracias, profe. Ajá, con mucho gusto. Voy a ver si la puedo compartir aquí. Es que no me deja. ¿Verdad? ¿La ven? La fórmula de cálculo. Sí, sí. Ajá, ok. Entonces, esta que está aquí, la segunda que dice probabilidad de B dado A, es la probabilidad de A y B, es decir, de las dos cosas al mismo tiempo. Esa curvita que menciona la compañera es intersección, ¿verdad? A y B al mismo tiempo, entre la probabilidad de A. Vean que A es el denominador. En la presentación que yo les puse está al revés, está A dado B. Aquí está B dado A. Entonces, esta es la fórmula de probabilidad condicional. ¿Ya? Entonces, la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal del evento que conozco, lo que está en el denominador. Esa es la que estamos aplicando ahí. Profe, ¿podría explicar el C? Es que no lo entendí. Vamos a ver cuál era el C. Ahí voy a compartir la pantalla. Ahí le sale la presentación. Sí, profe. Ajá, el C dice probabilidad de que sea licenciatura o 5 años o más. Esa es la suma de dos probabilidades marginales, pero en eventos no excluyentes, que es lo que les puse, digamos, en negrita, en la nota, cuando estábamos viendo la presentación. Entonces, si se suman las probabilidades marginales, en este caso estamos sumando .5750, que es que sea de licenciatura. ¿Por qué estamos sumando esta probabilidad? ¿O cómo se compone esta probabilidad? Se compone de .3750 y .20. La suma de estas dos me da .5750, ¿cierto? 37.5 más 2, eso da 57.5. Y después, 5 años o más,
es 0.2 más 0.15, eso me da 0.35. Entonces, este 0.2 yo lo estoy sumando en las filas y lo estoy sumando en las columnas, ¿cierto? Lo estoy sumando 2 veces. Aparece aquí y aparece aquí. Por eso es que al sumar estas dos, 0.5750 más 0.35, tengo que restar 0.20. No sé si queda un poco más claro. Por eso es que restamos la conjunta, porque como yo estoy sumando dos marginales, al sumar esas dos marginales, este valor lo estoy sumando 2 veces. Una vez en las filas y una vez en las columnas, entonces lo resto. Sí, profe, gracias. Sí, ok, con mucho gusto. Profe, en este caso las probabilidades marginales son las rojas. Las rojas, ajá. Y las conjuntas son las azules, que es la probabilidad de ocurrencia de los dos eventos al mismo tiempo. Hasta ahí el ejercicio 1, A, B, C, D y E. ¿Alguna duda con alguno de esos ejercicios? Esto es mucho de práctica, ¿verdad? Ahí de hecho ustedes tienen las prácticas de las cátedras, de la cátedra, entonces ahora dejamos algunos ejercicios para que puedan practicar. El punto 2 decía los eventos A y B son estadísticamente independientes, ¿verdad? Entonces ahí en el librito de fórmulas tenemos la que yo les proyecté. A verla otra vez. Las fórmulas. Aquí, si los eventos A y B son independientes, entonces se cumple la probabilidad de A y B, la probabilidad conjunta, es igual al producto de las probabilidades marginales. Página 8. Este cuadrito se utiliza mucho, ¿verdad? Este de multiplicación de probabilidades. Entonces ahí lo que hacemos es determinar si la probabilidad de que sea de licenciatura y tenga 5 años o más, que es la probabilidad conjunta, ese es 0.20, esa que teníamos ahí en el cuadrito. Es igual, vean que pongo el igual con un signo de pregunta porque eso es lo que estoy demostrando. A ver, si son iguales, son independientes. Si no se cumple la igualdad, no son independientes, ¿verdad? Entonces, esto igual con un signo de pregunta, 0.57, que es la probabilidad de que sea licenciatura, por la probabilidad de que tenga 5 años o más. Multiplico estas dos, que son las marginales. 0.5750 por 0.35. Y eso me da 0.20, 125. Y la otra me da 0.20. Entonces eso es diferente. Por lo tanto, no son independientes. ¿Está? La probabilidad de ocurrencia de licenciatura influye en la probabilidad de tener 5 años o más de experiencia. No son probabilidades independientes.